Viendo la vida a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo podemos vivir y ver la vida con los lentes de Jesús? Una serie en el libro de Santiago. Y hoy llegamos al capítulo 3. Y yo sé que les va a parecer supremamente interesante el tema del día de hoy. Lo vamos a llamar Mira lo que dices. Porque van a darse cuenta que en nuestro pasaje de hoy aparece esa pequeña cosita que todos tenemos dentro de la boca y que nos mete en tantos problemas. Vamos a hablar sobre la lengua. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han metido la pata con la boca? Leamos Santiago 3. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, en efecto, y ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Cierra sus ojos y oremos por un momento. Señor, estamos aquí en tu presencia. El que tiene boca se equivoca. Y todos los que estamos aquí reconocemos nuestros errores en la administración de ese pequeño miembro de nuestra boca que es la lengua
y lo que ella representa, toda nuestra posibilidad de comunicarnos y de metacomunicarnos con otros seres humanos. Ten misericordia de nosotros, Espíritu Santo, que cada uno de nosotros hoy pueda pescar qué es lo que está mal en su boca, y que a través de nuestra boca podamos ver nuestra profunda necesidad de ti. Y ven tú, Señor, a domar nuestra boca. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando escogemos los textos que vamos a predicar los pastores, sencillamente nos tocó el que nos tocó. Y yo le pregunté al Señor esta semana, ¿y por qué me tocó este a mí? Hasta los 8 años, dice mi mamá, yo era un niño bastante retraído que hablaba muy poco, ni lloraba ni me expresaba mucho. Mi mamá llegó a pensar que yo tenía algún problema mental. Cuando yo cuento eso dicen, ¿tuvo? Y mi mamá dice que a los 8 años yo empecé a hablar y que nunca he podido parar. En el pasaje de la semana anterior, el pastor Jairo nos ayudaba a ver una preocupación de Santiago. Santiago estaba preocupado por los que no hacen obras y piensan que su fe es un asunto puramente intelectual. El pastor Jairo muy sabiamente nos ayudó a darnos cuenta que la verdadera fe nunca está sola, que quien realmente ha llegado a creer en Cristo por la pura intervención de Dios, su vida va a reflejar algo, que la verdadera fe siempre nos transforma y nos cambia y nos hace agentes de transformación. En otras palabras, que si la fe es un don de Dios, entonces las obras que produce esa fe también son un don de Dios. En el capítulo 3, Santiago está preocupado no por los que no hacen obras, sino por los que sí hacen obras. Y pareciera que la congregación de Santiago se parece mucho a nosotros, porque ellos pensaban que las obras más importantes que hacía una persona las hacía con la boca. Entonces casi todos se querían volver maestros, sabios y entendidos, porque pensaban, cuando uno habla las cosas de Dios, ya está haciendo la obra de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando en sus familias ustedes se convierten al Señor y su familia empieza a hacer comentarios, y uno de los comentarios muy populares es, no, ese ya está tan consagrado que ya casi es pastor. ¿No lo ha escuchado? La gente piensa que llegar a ser maestro, sabio y entendido, pastor, es ya llegar como a un peldaño por allá donde ya hizo todas las obras de Dios que demandan la fe. Así que Santiago se ve obligado a hablar de este problema, de quienes pensamos que la obra más importante que hacemos la hacemos con la boca. Ahora, yo tengo que aclararles algo. Eso es verdad. Las obras más importantes de un cristiano las hace con la boca. De hecho, la primera obra que produce la verdadera fe que Dios da y luego que es obra de Dios en el creyente es con la boca. Cuando confesamos nuestros pecados y el nombre de Cristo como nuestro Salvador. ¿No es esa la obra primera de un cristiano? Cuando Saulo de Tarso se convirtió, esa fue la evidencia que le dieron a ese señor profeta Ananías, que fue a orar por Saulo para que recobrara la vista. Vaya, porque allá está ese señor que persigue a los cristianos y mire que está orando. Y cuando le dijeron a Ananías que allá estaba Saulo, después conocido como Pablo, orando, dijo, si está orando fue porque Dios hizo una obra en él. Cuando alabamos al Señor, ¿no es esa una obra que hacemos con nuestros labios?
cuando oramos e intercedemos, cuando testificamos de Cristo, cuando somos comunidad y construimos comunidad. Así que es cierto, la boca nuestra tiene que ver mucho con las obras de la fe verdadera. Santiago entonces nos propone que la evidencia de un cristiano verdadero, de uno que ha sido tocado por el Espíritu Santo, no que se ha vuelto un religioso y tiene una fe intelectual como la que ya criticaba Santiago en el capítulo anterior, sino alguien que realmente Dios ha hecho algo en su vida, la evidencia está en la boca. Yo tengo un amigo que tenía un serio problema que muchos tenemos, con lo que las escrituras llaman la maledicencia. ¿Saben qué es la maledicencia? Decir groserías. Decir groserías. Esas que nosotros decimos, es que se me salió. No le salió, usted la sacó. Y yo oí muy clarito la que le dijo a la señora en el carro cuando veníamos por la autopista. Y este hermano tenía ese problema serio de maledicencia. Como a los 2 o 3 días después de que hicimos la oración de fe para que él recibiera a Cristo en su corazón como su único y suficiente Señor y Salvador, su esposa le dijo, ¿usted se ha dado cuenta que hace como 2 o 3 días no dice groserías? Y él no se había dado cuenta, porque su vocabulario antes de conocer a Cristo era como un costalado de pollo. O sea, ¿han visto las cosas cuando quitan la palabra grosera y dice pi, pi, pi? Su vocabulario era así. Siempre en cada frase había 1 o 2 obscenidades. Y este era el 3er día, él no se había dado cuenta. Y él dice, esto fue un milagro que Dios hizo. Ese es el punto de Santiago. Una de las evidencias más importantes del cristiano es la transformación de su lengua, de su forma de comunicarse. Así que hoy vamos a decir 3 cosas muy sencillas sobre la lengua. Primero, ¿cuál es el problema de nuestra lengua? Segundo, ¿qué es lo que necesita nuestra lengua? Y lo más importante, ¿quién resuelve el problema de nuestra lengua? Primero, ¿cuál es el problema de nuestra lengua? Santiago muy respetuosamente introduce el tema diciendo, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque esos hermanos pensaban que ser cristiano era hablar bonito, que ser cristiano era dar cátedra religiosa. ¿Cómo nos gusta dar cátedra religiosa? Y criticar, y observar, y sabernos la Biblia, y ganarnos el punto, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos con la selección Colombia cuando todos los 45 millones de colombianos somos el director técnico de la selección? No, es que debió haber puesto a Falcao. No, es que si ese le hubiera hecho el paso a la derecha y no a la izquierda. A todos nos parece que con la boca deberíamos arreglar el mundo. Pero Santiago muy sabiamente nos presenta la gran contradicción que tenemos dentro de nuestras bocas. Usa 2 ilustraciones positivas y 2 negativas. Primero dice que con la boca nosotros tenemos la facultad de controlar todo nuestro cuerpo, aun con lo que nos decimos a nosotros mismos. Como el señor que estaba en el centro comercial y su niño haciendo la pataleta típica de los niños, grite y grite y grite y grite y grite, y este señor empezó a decir, cálmate Jaimito, cálmate Jaimito, cálmate Jaimito, cálmate Jaimito. Y una persona vino y le dijo, señor, me parece muy interesante su forma, usted se comunica con el niño en vez de maltratarlo y hacer eso. Y dijo, no, es que Jaimito soy yo.
¿cómo podemos con nuestra propia intracomunicación controlarnos a nosotros mismos? Es como un freno con el que se controla todo el cuerpo. También nos dice positivamente que es un timón que da dirección, Los líderes se nos pide que seamos claros en nuestra comunicación y que podamos dar dirección. Como una nación se supo estructurar en torno a un ideal en la boca de Martin Luther King. Tengo un sueño. El sueño que un día un niño negro y una niña blanca se tomen de la mano y puedan caminar por las calles de Alabama. Y con esa reflexión, el sueño donde no hubiera discriminación racial y los negros pudieran acceder a los derechos civiles que merecían, toda una nación fue transformada. Entonces Santiago nos dice, es como la quilla de una barquilla o el timón que mueve algo del barco y le da dirección, no importa qué tan grande sea la nación o el barco. Pero escuchen a Santiago, la lengua es un fuego, un fosforito que con un solo comentario puede acabar la carrera profesional de una modelo que se lanzó a reina de belleza. Hombre con hombre, mujer con mujer. Podrán contratarla de secretaria, pero no vuelve a un reinado. Sí, la facultad de destruir las cosas, y después nos pone la ilustración que en mi opinión es la que Santiago más quiere que aproximemos. Verso 7. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras. Verso 8. Pero nadie puede domar la lengua. El título de la novela es La Indomable. Era tan pequeña que cabía en una boca. Y cuando decía algo, todo lo arruinaba. Una fiera, nos dice, es una fiera. Peor que un león, que una ballena, que un cocodrilo. Es una fiera. Porque dentro de nuestra lengua tenemos una profunda contradicción. Verso 9. Bendecimos y maldecimos. Es como si de una misma fuente saliera agua dulce y salada. Como si un árbol de aguacates produjera aceitunas. Una profunda contradicción dentro de nuestra lengua. Por eso dice Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Con su lengua usted confiesa sus pecados. Con su lengua usted se allega a la fe y se entrega a Cristo. Pero con su lengua usted destruye una familia, acaba una carrera profesional, una empresa. Qué contradicción tan profunda que el salmista en el Salmo 141, versos 3 y 4 dice, Dios mío, ponle un centinela a mi boca. Voy a contratar una empresa de seguridad para que me mande un policía, un guarda que esté 24/7 conmigo nada más para evitar que yo diga burradas. Y el proverbio que me decía tanto mi mamá, en boca cerrada no entramos. Apoyada en un proverbio de las Sagradas Escrituras, en la multitud de palabras no falta pecado. Ese es el problema de la lengua, una profunda contradicción. Tan bueno que es una palabra dulce y hermosa, a alguien que edifica, que bendice, que ama, que señala un futuro glorioso. Tan terrible que es una palabra que casi ni la podemos olvidar. Y una vez dicho como una flecha lanzada, no se puede recoger. ¿Qué es lo que necesita la lengua? Noten que la segunda parte de nuestro texto, en el capítulo 3, habla del sabio y entendido. Los estudiosos nos dicen que eran términos que se usaban también para los maestros, que buscaban comunicar sabiduría,
que con sus palabras evitan las envidias y las rivalidades, es decir, con sus palabras construyen buenas relaciones. ¿Qué es lo que necesita nuestra lengua? Ser una lengua domada. Cuando yo era joven, leí muchos libros cristianos, tuve la fortuna de que Dios me dio la gracia de disfrutar la lectura y leí muchos. Había un libro que se llamaba Salón de Belleza para la Lengua. Así se llama, raro el título, ¿no? Salón de Belleza para la Lengua. Entonces era como que las señoras pensaran en el salón de belleza. A los hombres no les ayudaba tanto el libro porque los hombres no vamos mucho al salón de belleza. Entonces yo decía, es que ese libro es solo para señoras. Yo decía, no, los hombres también necesitamos salón de belleza para la lengua. Bien, pero estudiando este pasaje pensé, pero es que la lengua no necesita un salón de belleza. La lengua necesita un domador. Y el domador tiene que ser alguien de afuera, alguien que venga y dome esta lengua. Casi que me gustaría decir, como los predicadores populares, repita conmigo: yo necesito un domador para esta lengua. Porque en efecto, eso es lo que necesitamos. No necesitamos que se nos embellezca la lengua. Aprendamos a hablar así, palabras bonitas y hermosas. Culturicémonos, introduzcamos nuevo vocabulario hermoso y pongamos cierto acento que seduzca a nuestra audiencia. No, lo que necesitamos es decir la verdad. Dejar de decir chismes, dejar de criticar, dejar de decir palabras duras a las personas, dejar de reaccionar, dejar de tratar de controlar al otro con nuestra fuerza de la palabra, dejar de hacer juicios y prejuicios. Necesitamos ser domados en la lengua. Bueno, hasta ahí nuestras dos primeras partes de la reflexión. Primero, nuestra lengua tiene un problema muy grave porque tiene una contradicción esencial. Segundo, nuestra lengua lo que necesita es un domador. Ahora, voy a tratar de mostrarles algo en las Sagradas Escrituras que para mí es muy precioso. Si miran en los versos 15 y 17, se repite esta frase: la sabiduría que desciende del cielo. Tenga esa frase, por favor. La sabiduría que desciende del cielo. Una primera referencia a esa expresión, la sabiduría que puede estar en la lengua de un ser humano transformado por Dios en Jesucristo. La sabiduría que no hace rivalidades ni envidias, sino que bendice, que es buena, que crea buenas relaciones en paz y en justicia. Esa sabiduría tiene que descender del cielo. ¿Quiénes están con sus Biblias? Pueden ir al capítulo 1, verso 5 del mismo libro de Santiago. Si a alguno de ustedes le falta o tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Es decir, necesitamos una intervención de Dios para que esta boca sea controlada y bendiga y ame y oriente y sane y haga el bien. Necesito que esta lengua sea domada por Dios, así que se lo debo pedir a Dios. Y Santiago nos dice que esa sabiduría desciende del cielo. En la predicación de los apóstoles en el Nuevo Testamento, ustedes verificarán que era muy común esa expresión: que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo, a ese que ustedes ven que está siendo tomado al cielo y que había descendido del cielo. Efesios capítulo 4 dice que Jesús, después de haber descendido del cielo,
tomó a los que éramos esclavos y nos hizo esclavos de amor de Él y nos llevó a las alturas y derramó dones sobre los hombres. El punto es este: ese don del cielo lo da Jesús. Ese don del cielo lo da Jesús. Pero hay algo mucho más y quisiera que me acompañen a observar en el texto la descripción de esa sabiduría. Porque no es solo que lo da Dios y que lo da por medio de Jesús, sino que miren la descripción de la sabiduría. 9 características como el fruto del Espíritu. Viene del cielo, es pura, es pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. La descripción luce como una personificación. La descripción luce como una personificación. Es decir, para que a mí me controlen la lengua, no necesitan decirme que controle la lengua, 10 principios para controlar la lengua, sino que necesita una persona. Y esa persona es sabiduría. Quisiera tomar más tiempo para mostrarles esto, pero Santiago está siguiendo la línea de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Les muestro solo una evidencia de eso. Vayan conmigo, por favor, y así les animo siempre a tener una Biblia, traerla, rayarla, poner sus notas. Proverbios capítulo 8. En los primeros 9 capítulos de Proverbios hay 2 grandes personajes que atraen al joven, que le dan discursos al joven, y los 2 son personificados en mujeres. Está la mujer adúltera, y va a haber unos discursos de la adúltera, y hay otra mujer que se llama sabiduría. Mire cómo la describe capítulo 8, verso 27 en adelante. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Está hablando de esta personificación femenina que se llama sabiduría. Cuando estableció las nubes en los cielos, verso 28, y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Sabiduría se llenaba de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó y en el género humano me deleitaba. Podría mostrarle otros textos de la literatura sapiencial donde esa sabiduría es Jesús. 1 Corintios 1, 31. Jesús es hecho sabiduría de Dios. ¿Quién doma tu lengua? Estoy aquí para decírtelo. Nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Él quiere controlar tu lengua. Así como un día te dio la fe, esa fe verdadera que hace obras, se manifiesta y transforma, Él mismo ha venido a ser sabiduría que quiere cambiar tu vida. Leí esta semana, todos los pecados del hombre tienen que ver con la lengua. Así que sabiduría, Jesús ha decidido meterse con algo muy importante de nuestra vida. Algunas personas no les molesta que Jesús se meta con su plata, porque cuando Jesús se mete con tu plata, generalmente te da más plata. Yo detesto la teología de la prosperidad, pero yo sé que quien le da a Dios, Dios le devuelve multiplicado. Eso está en la Biblia. Entonces muchas personas no tienen problema que Dios se meta con su plata.
Y venir aquí al altar a poner su plata en ofrendas y en diezmos se les hace bastante fácil, y algunos inclusive muy inteligentemente piensan, esa es la mejor inversión de mi plata. Hay inclusive personas no cristianas que mandan el diezmo a la iglesia. Nadie se los pide, nadie se los pide. Sencillamente ellos dicen, yo no me quiero meter con Jesús, pero sí quiero que Jesús se meta con mi plata. Hay personas que no tienen problema que Jesús se meta con su tiempo, y no tienen problema de que este servicio de adoración se demore 3, 4, 5 y 10 horas. Se deleitan adorando a Cristo y escuchando su palabra. Pero la mayoría de nosotros tenemos serios problemas con que Jesús se nos meta con la lengua. Es que yo soy así, es que yo hablo así. ¿Y qué? Eso fue lo que yo oí en mi casa. Es que ella o él se lo merece. Es que yo estoy haciendo un análisis de la situación y concluí que esa es una chismosa. Y como que le dijéramos a Jesús, métete con mi plata, métete con mi tiempo, métete con toda mi vida, pero no con esa cosita que yo tengo dentro de la boca que se llama lengua. Esa déjamela a mí, para hablar conmigo mismo y decirme todos los pensamientos más negativos y perversos que pienso, para responderle al otro como si tuviéramos una arma para defendernos de quien nos haga daño. Hoy yo quiero invitarte a que reconozcas que Jesús de Nazaret quiere tocar tu lengua. Él la quiere cambiar. Y Él quiere llevarte a esas dimensiones gloriosas en las que un día tú vas a decir, oye, llevo 3 días sin decir groserías y no me había dado cuenta. Porque le has dejado a Jesús de Nazaret que venga a hacer la obra de la fe. Así como Él nos da la fe para la salvación, Él es el único que hace la obra de la santificación. Y decirle, Señor, toma mi lengua, toma mi lengua. Pero algunos no queremos que Jesús sea el tomador de la lengua. Escuché esta historia en el día de ayer. Están en un teatro, todas las luces apagadas, a punto de empezar la función. Y un señor coge el celular, ¿no? Imaginemos que esté en un celular. Y ya están empezando para la función, todo en silencio, luces apagadas, ya va a subir el telón. Y este señor con el celular, sí, ¿cómo estás? Muy bien, sí, no, y sigue hablando, y sigue hablando. Y ustedes saben lo que pasa, la gente empieza a decir, shh, ¿qué pasa? No haga eso. Y el señor siguió como si no estuviera escuchando a nadie, hablando y hablando por el celular, hablando y hablando por el celular. Y la gente ya empezó a chiflar, ¡hey, saquen a ese! ¡Maleducado! Si necesita hablar, vaya para la casa. Es que no tenía teléfono, todo lo demás. El tipo se dirige hacia una de esas puertas que hay ahí junto al escenario, pero no sale, sino que se sube al escenario y es el protagonista más importante de la obra que ellos van a ver. Hermanos y hermanas, así es Jesús. Cuando primero conocemos el Evangelio pensamos que Jesús es un intruso. ¿Por qué se me mete con esto? ¿Por qué se me tiene que meter en esto? Hágame milagros, Jesús, pero no se me meta en esto. Yo tengo mi sexualidad, yo tengo mis formas de ganar plata, yo tengo mis enemistades de gente que me ha herido y yo no me la voy a dejar aplicar. Pero Jesús dice, es que yo soy el actor principal de tu vida, yo soy el domador de tu vida. Dice Jesús, yo soy el único que puedo cambiar tu vida. Y tú estás pensando que estoy interrumpiéndola y metiéndome como un intruso. Y Jesús dice, me vas a dejar ser el principal actor de tu vida. La acción de Jesús depende en el Evangelio de 2 elementos centrales. Primero, el arrepentimiento. Palabra maravillosa del Evangelio. Jesús te invita a arrepentirte hoy y confesar con su palabra que nadie puede domar esa cosita chiquita y roja que está dentro de nuestra boca. Nadie. ¿Cuántas veces yo he hecho promesas? Este año voy a hablar menos.
Me acuerdo un año que lo escribí y todo, en esas hojitas que uno quema el 31 y se consagra al Señor. Este año no voy a criticar a nadie. Y había pasado mucho tiempo. Enero 1 a las 6 de la mañana y ya estaba murmurando de otras personas. Jesús te invita a arrepentirte, y en un sentido arrepentirte es decir, yo necesito quien me dome. No es hacer esfuerzos para portarte bien, es reconocer que el único que cambia tu vida es Jesús de Nazaret por su obra perfecta en la cruz y en la resurrección. Es venir en arrepentimiento como quien está en bancarrota y le dice, Dios mío, yo no puedo hacer nada con esta lengua. Ayúdame, ayúdame. Yo no puedo vivir sin ti. Eso es arrepentimiento. Palabra maravillosa del Evangelio. La segunda respuesta que te invita tu domador hoy es a la fe. La fe. Creer que lo que yo no puedo, Jesús sí puede. Y renuncio a tratar de hacer esfuerzos religiosos o a comprar mi salvación con buenas obras o con ir a una iglesia o con esfuerzos personales, y sencillamente le clamo y le clamo y le clamo, como decía Spurgeon, clame hasta que pase, clame hasta que la gloria de Dios descienda, clame hasta que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Eso, les confieso, es esencial en mis oraciones. Una y otra vez, una frase simple de niño que repito 1000 veces en mis oraciones, porque a Dios no le preocupa que repitamos 1000 veces una misma frase. Haz lo que solo tú puedes hacer, porque yo con esta boca la embarro todo el tiempo. Haz lo que solo tú puedes hacer. Y hay promesa de que Dios te va a bendecir para que tú seas de bendición. Pongámonos de pie para orar y consagrarnos a Dios de nuevo esta mañana. ¿Quiénes quieren traer al altar la lengua y tapizar este altar con un mundo de lenguas? Y llegar esta tarde a la casa y decirle a mi familia, yo hoy llevé al altar mi lengua. Me era muy fácil llevar mi plata, me era muy fácil llevar mis enfermos, pero me costó llevar mi lengua. Traiga su lengua al altar. Sé que algunos están siendo redarguidos por el Espíritu de Dios en cuanto a una frase que usan o que dijeron esta semana. Frase dolorosa para algún familiar, para alguna persona en su casa o en su trabajo. Sé que algunos están siendo redarguidos por el Espíritu Santo de la maledicencia. Así nomás están diciendo obscenidades todo el tiempo como si fueran animales que no pueden controlar sus palabras. Pues la verdad sí, no las podemos controlar. Tráigala al Señor en arrepentimiento y fe. ¿Quieres arrepentirte delante del Señor? Pedirle perdón. Quien se arrepiente y pide perdón tiene la posibilidad de creer e invitar a Jesús a hacer la obra que solo Él puede hacer. Sé que algunos son redarguidos no solo de lo que dicen, sino de lo que no dicen, que se constituye finalmente en mentira. Deja que el Espíritu Santo te ministre allí donde estás, mientras el equipo de alabanza viene y nos ayuda a ministrar. Ven, Espíritu Santo, trae convicción de pecado. Déjate convencer por el Señor. Es tan fácil criticar las palabras de otros y pasar por alto las tuyas propias. En el nombre de Jesús, pide perdón. Pide perdón, el altar está disponible. Pide perdón. El altar que ahora es trono de gracia, donde Él gobierna con gracia, es decir, gobierna con una decisión determinada y establecida en Jesús de perdonar. La fuente del perdón está dispuesta. Pídele perdón ahí en tu corazón. Dilo con tus labios, que es muy importante que con tus labios confieses a Cristo. Tal vez que los otros no te escuchen, no lo sé, pero di: Señor, perdóname. Esta semana yo
dije algo nada más para impresionar y presumir y era mentira. Esta semana fui hipócrita, herí a esta persona. Esta semana hice un chisme, transmití una información que no me era dable transmitir. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Solo los que se arrepienten y piden perdón tienen derecho a creer e invitar a Jesús a hacer lo que solo Él puede hacer. Pídele perdón al Señor. Y en el nombre de Jesús también te invito a recibir perdón y recibir poder de Dios. Tú eres sabiduría, Jesús. Tú eres el único domador que nos puede ayudar a vivir en paz, a sembrar en paz y en justicia. A ser hombres y mujeres que creamos relaciones sanas con nuestra lengua y no destruimos las relaciones con nuestra lengua. Ven, haz la obra en mi vida. Dígale eso a Jesús. Haz la obra en mi vida. Haz lo que solo tú puedes hacer. Dígaselo al Señor. Dígalo, si quieres repítalo conmigo. Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Yo quiero comunicarme mejor con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis subalternos, con mis superiores. Sana mi lengua. Como el profeta Isaías en el capítulo 6 se arrepintió y se convirtió diciendo: soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Ten misericordia de mí. Y tú le dijiste, Señor, que del trono venían unos carbones encendidos que tocaban de lo alto sus labios para sanarlo y convertirlo de un hombre de labios inmundos en un siervo de Dios para las naciones. Hombres y mujeres que queremos ser de bendición, que cada cosita que digamos queremos que sea de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Siga ahí en oración y que los hermanos nos ayuden a adorar a Cristo. Aquí está, Señor, nuestro corazón.